Y pongo a presentar. Bueno. ¿Se ve ahí? No se ve la presentación, se ve tu PowerPoint. Ahora sí. Bueno. Muy bien. Entonces, a ver si esto... Perdón, hace como 3 meses que no manejo un Zoom y ya me olvidé cómo se hacía esto. Ahí está. Vivís en Zoom y decís que te olvidás cómo... Bueno, este es el video que ustedes vieron y entonces la idea es, ahora vamos a aprovechar la sincronía y entonces la idea es que vamos a ir recorriendo algunos puntos críticos de lo que es este video y lo quiero enganchar con el cuestionario que tenían para resolver para algunas preguntas que tuvieron conflictos, que tuvieron una tasa de error más alta de lo esperado, de manera tal que en el rato que le dediquemos a esto quisiera como despejar la mayor cantidad de dudas conceptuales que tuvieron. Así que acá anímense por favor a preguntar porque esa es la idea, aprovechemos que estamos todos en sintonía. Bien. Ahí está. Bueno, la cuestión fundamental, lo que nos trae acá son los modelos lineales, donde nosotros, como habrán visto, hay dos situaciones que se plantean acá, son modelos lineales donde la variable explicativa puede ser de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa. Entonces, por ejemplo acá, en este ejemplo, la variable explicativa, ¿de qué tipo es? ¿Cuanti o quali? Cuanti. Cuanti. Cuanti, ¿verdad? Es la dosis, porque la solución salina sería dosis 0, después tenemos etanol 1 gramo, etanol 2 gramos. Entonces, cuando tenemos una variable explicativa cuantitativa, vamos para un modelo, ¿con qué formato? Modelo de regresión. Exacto, vamos para un modelo de regresión. Donde básicamente en un modelo de regresión, a ver si me funciona esto, nosotros tenemos nuestra variable respuesta, lo voy a hacer bien simbólico, y subí, que es la variable respuesta, y cómo parametrizamos, hay distintas formas, ¿no? Pero vamos a ponernos de acuerdo con el lenguaje del curso, cómo parametrizamos un modelo de regresión, si tengo que escribir acá la ecuación. Beta sub 0 Beta sub 0. Bien, más beta 1 por X, bien, que X acá sería esa variable que dije. la variable explicatoria. Bien, que en Sí, este la caso dosis. sería la dosis de etanol, perfecto, que es una variable cuanti, esto tiene que ser cuanti. ¿Y qué me está faltando acá? El término del error. Perfecto, el error aleatorio. ¿Vamos bien? Entonces acá tenemos planteado nuestro modelo de regresión, variable cuantitativa, ordenada al origen, pendiente o coeficiente de regresión, ¿sí? Y recuerden, los modelos son teóricos, esto es un aspiracional, en el sentido de que yo supongo, propongo que la relación entre el volumen cerebral y la dosis de etanol asume poblacionalmente esta estructura. ¿Sí? Los modelos entonces son modelos poblacionales, no son para mis 18 ratones, sino que son modelos generales. Con los 18 ratones y las mediciones que yo tengo de los 18 ratones, lo que voy a hacer es estimar este modelo. ¿Vamos? Entonces proponemos un modelo teórico, ese modelo teórico tiene parámetros, beta 0, beta 1 son los parámetros de ese modelo, es un modelo, o sea, beta 0 y beta 1, está claro que no los vamos a conocer nunca, porque nunca vamos a poder medir a toda la población, y lo que hacemos es estimar ese modelo, entonces llegamos a, lo mejor que nos puede pasar es una ecuación de este estilo. El estimador de beta 0, el estimador de beta 1 por la dosis. O sea, vamos a estimar una recta
de regresión. Vamos a tener los estimadores, esto a veces lo pueden ver como B0 y B1, son estimadores, y esos estimadores son los que me dieron a mí con esta muestra de 18 ratones. Entonces pregunto, si yo repito el ensayo, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, el mismo diseño experimental, ¿qué cambia y qué no cambia de todo lo que está escrito acá en rojo? Pregunto, ¿beta 0 va a ser distinto o beta 1 va a ser distinto si yo repito el experimento? No, beta 0 y beta 1 no, pero los estimadores quizás sí. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Los parámetros no cambian, a menos, qué sé yo, que cambie la biología de la relación entre el volumen del cerebro y la dosis de etanol. Así que son fijos, son constantes, pero sí van a cambiar estos numeritos. O sea, las probabilidades de que me den exactamente igual en dos ensayos son casi cero. Entonces los estimadores sí varían, son variables aleatorias, tienen una distribución de probabilidades bajo ciertos supuestos, entonces estos sí cambian. ¿Sí? Bueno, y otra cosita más, hablando de parámetros, algo que vamos a hacer siempre con nuestros modelos es contar la cantidad de parámetros que tenemos que estimar para describir el modelo. En este modelo que está acá, que planteamos de regresión, fíjense que el modelo en realidad está incompleto. Nosotros estamos acostumbrados a que el modelo es la ecuación. Bueno, pero no, el modelo es la ecuación más los supuestos distribucionales, que los voy a agregar acá. Tengo este modelo de regresión, pero además tengo que decir qué espero que le pase a los E sub i, que son variables aleatorias, ¿no? ¿Se acuerdan qué supuesto distribucional tienen los épsilon, estos errores aleatorios? Por ejemplo, ¿qué distribución de probabilidades suponemos que tienen que tener? Normal. Normal. Suponemos que los E sub i tienen que tener una distribución normal. Y la distribución normal, no sé si se acuerdan, tiene dos parámetros, la media y la varianza. ¿Qué media suponemos que tienen que tener los épsilon? 0. Cero. ¿Sí? Porque son como las variaciones aleatorias alrededor del el verdadero valor. Y van a tener una variabilidad, ¿no? Obviamente, porque los ratones que reciben exactamente la misma dosis, sin embargo, no van a tener todos el mismo volumen cerebral, y esa varianza la vamos a llamar sigma cuadrado, que la pueden ver también como sigma cuadrado del error, sigma cuadrado residual, ¿no? Tiene distintos nombres, pero esto es, este numerito de acá, es central porque nos mide qué cosa, esta varianza del error o varianza residual. Queremos que sea alta, queremos que sea baja, La baja. porque ¿qué está cuantificando? La dispersión. La dispersión, algo más, a ver. Lo que no puede ser explicado por tu modelo. Exacto. Claro. Ese es el punto. Por eso nos molesta que sea muy grande, porque es la variación, miren esta ecuación, en el volumen cerebral, cuánto varía el volumen cerebral, pero que no es por esta razón, porque esto también explica variación. Esta parte de acá me dice, che, si le subís la dosis al volumen cerebral, le va a subir, va a bajar en cierta magnitud. Acá explico variación. Pero esto de acá, este epsilon, es justamente lo que no se debe a la dosis de etanol. ¿Y a qué se debe? Y qué sé yo, que capaz hay algunos ratones más grandes, otros más chicos, algunos tienen mayor expresión de un gen que protege de, no sé, lo que sea. Todo eso va a parar acá. Entonces la varianza residual, la varianza del error, nos mide de alguna forma lo que no pudimos explicar con las variables explicativas que metimos en el modelo. Entonces, Adriana, sí, dale. una pregunta. Con respecto a esto había una pregunta, ¿no? En el cuestionario. Sí, Y en esa, por ejemplo, yo tuve dudas, no me acuerdo si decía algo así como que la sumatoria tenía que ser, había una opción que decía que la sumatoria tenía que ser 0, ¿puede ser? sí, la suma de los residuales tiene que ser 0 porque es esto, ¿no? La media de los errores es 0. Entonces, claro, yo pensaba en la varianza y digo, pero no, nunca no, la es varianza no. Ahora las miramos las preguntas, pero entonces, los errores son perturbaciones aleatorias. Yo me quiero quedar acá, no me voy, pero piensen que si acá tenemos, le ponemos una dosis de 1,
en promedio los ratones van a tener, perdón, este volumen cerebral. Esta es la media. Pero después vamos a tener algunos más arriba, otros más abajo, ¿no? Acá vamos a tener como una distribución normal, pero estas variaciones, algunos por encima, algunos por abajo, si las promedios son 0. ¿Sí? Es ruido alrededor del valor medio. Bien, y entonces, voy a donde mi idea original. Acá tenemos el modelo completo, entonces es la ecuación más los supuestos distribucionales. Y entonces ahora pregunto, ¿cuántos parámetros tiene este modelo? 3. 3. ¿Sí? Ojo con eso, son 3. La ordenada del origen, la pendiente y la varianza. Son 3 parámetros. Entonces, había una pregunta, ahora lo vamos a ver, que tenía que ver con los grados de libertad residuales. O sea, la cantidad de parámetros de un modelo es crucial porque es lo que nos quita posibilidad de hacer, no sé, análisis más complejos. Si tenemos pocos datos, la relación entre el n y la cantidad de parámetros. Si yo tengo 18 datos de 18 ratones y tengo que estimar 18 parámetros, ese modelo es inestimable. Si tengo 18 ratones y tengo que estimar 15 parámetros, seguro que voy a estar peor en términos estadísticos que si tengo que estimar solamente 3 parámetros. Entonces esa lógica de que los mejores modelos son los que tienen menos parámetros es un principio universal del modelado estadístico y es el principio de parsimonia. Entre varios modelos alternativos vamos a quedarnos con aquel más simple. ¿Y cómo medimos simpleza, sencillez en un modelo? A nivel de la cantidad de parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos un modelo de regresión y, esperen un cacho, y nos vamos a ver el otro ejemplo, que era este, donde ahí, ¿qué pasa con nuestra variable explicativa? Acá es quali, ¿no? Sí. Entonces, solución salina, etanol y vino. Y acá el orden es absolutamente arbitrario, los puedo poner de otra manera, no hay información. La X es solamente una etiqueta, la variable explicativa, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación en nuestras variables explicativas que son cualitativas, vamos por ¿qué tipo de modelado? Comparación de medias. Exacto, es una comparación de medias. Entonces esto va a tener otro formato, lo vamos a escribir distinto y vamos a plantear nuestro modelo. A ver, si me dicen. También beta sub 0. Acá sería, pero tiene otro nombre esto. Se escribe de otra manera. Cuando tenés comparación de medias. La media poblacional. Bien, tenemos una media poblacional y una media general. Más el efecto del tratamiento. Más el término del error. Más el Sí. término del error. ¿Estamos bien? Ven que es otra estructura. Y que responde a otra lógica, porque ahora, si yo hago esto, acá hay un índice sub i. Está ahí, ¿cuántos valores distintos puede tomar en este caso? 3. 3, ¿no? Porque vamos a tener el control o solución salina, vamos a tener el etanol, y vamos a tener el vino, ¿no? Estos son 3 valores distintos, entonces se entiende que nosotros vamos a tener una media general más un efecto del control, y eso nos va a dar la media del control. Después cuando combine mu más el efecto del etanol, vamos a tener la media del etanol, y finalmente la media del vino. Así que tenemos una estructura de 3 medias. ¿Sí? ¿Y qué le falta a este modelo?
Los supuestos. Los supuestos. Bien, entonces vamos a decir que nuestros supuestos, los errores, y ¿qué dicen acá? ¿Qué distribución van a tener los epsilon sub ij? También distribución. ¿Ven? Que es lo mismo, normal, con una media de 0 y una varianza residual. Y de nuevo, ¿y qué es esta varianza residual? Y lo que no explico por el tratamiento. Toda la variabilidad en el volumen cerebral que no se explica con el tratamiento. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que esta parte, todo lo que vamos a ver en los primeros 3 días son modelos lineales generales donde tenemos este supuesto. Siempre es esto y sea comparación de medias, sea regresión, sea una mezcla con quali y quanti, estos son siempre los supuestos. Y lo que va a cambiar es cómo parametrizamos el modelo, esta parte de acá. Entonces, por ahora está bien sencillito porque si la variable explicativa es quanti, vamos por lo que vimos hoy, beta 0, beta 1, la x. Si la variable explicativa es quali, vamos para esto de comparación de medias. Y ahora vamos a la pregunta de la cantidad de parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene? ¿Cuántos y cuáles? Sería 1 por tratamiento. Bien. Así que tenemos estas 3 medias, serían Claro. ¿qué parámetros 4 acá? en total, creo. Exacto, serían 4. 4. Fíjense, porque uno puede decir, pero no es mu. No sé si a alguno se le da esta duda, ¿no? ¿No serían en realidad 5 parámetros porque tengo la media general y los 3 alfa? Bueno, en realidad no, porque si tengo la media general, no necesito estimar 3 alfa. Con sacar 2, el tercero lo puedo deducir, ¿no? Por diferencia. Entonces, mi consejo, cuando tienen que contar la cantidad de parámetros en modelo de comparación de medias, es piensen cuántas medias distintas tengo que estimar. ¿Sí? Acá tenemos 3 tratamientos, así que van a ser 3 medias. Así que acá tenemos esos 3 parámetros más el de la varianza. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos esta otra forma, este otro gráfico, y las variaciones que tenemos, esta variación que tenemos acá, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, tienen que ver con la variación residual, ¿no? Es lo que no sé por qué algunos ratones tuvieron un volumen acá arriba y otro acá abajo, porque todos recibieron tratamiento con vino tinto. Entonces esto cuantifica esa variación no explicada. Y ya que estamos acá, lo van a ver bien con Gerardo, pero tanto este dibujo como el de regresión sintetizan los supuestos de los modelos. Fíjense que acá tenemos 3 tratamientos. ¿Qué supuesto estamos haciendo acerca de la variación que tenemos en cada uno de esos tratamientos? Que es igual. Que es igual, exacto. Ese es un supuesto fuertísimo, ¿no? Es casi una fantasía, pero en los modelos lineales generales clásicos, lo que decimos es, mira, si le das a ratones, no los tratás con nada, van a tener una cierta variabilidad en su volumen cerebral. Si le das etanol o si le das vino, la variación va a ser siempre la misma, la dispersión que hay entre los bichos que reciben el mismo tratamiento. Eso es fuertísimo porque sabemos que algunos tratamientos generan más variación en la respuesta que otros, ¿no? Pero este es el supuesto de estos modelos y es el supuesto de igualdad de varianzas u homocedasticidad. ¿Qué otro supuesto se ve acá? Con respecto, ya lo mencionamos, ¿no? Pero acá ven que estamos haciendo una curvita normal. Entonces, tenemos igualdad de varianzas y tenemos el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad nos está diciendo que la variable tiene una distribución normal para cada tratamiento, ¿no? O sea que acá tenemos una normal, acá otra o acá otra. Pero nosotros todo eso lo podemos sintetizar
imagínense que a todos estos datos le restamos su media, la media del tratamiento, y si le restamos la media, lo que tenemos es los errores, los épsilon, ¿no? Que van a estar centrados en 0 y tienen una distribución normal. Así que eso es lo que estamos charlando desde hace un rato, pero alternativamente podemos decir que cada subpoblación, cada una de estos grupos, tiene una distribución normal con una media particular y una varianza. ¿Sí? Pero todas las pruebas las vamos a hacer a este nivel. ¿Dudas, preguntas? Porque acá tenemos presentados entonces lo más grosero de modelos de regresión versus modelos de comparación de medias. Los dos casos que vimos son modelos simples, que quiere decir que hay una única variable explicativa. Esto lo vamos a ir haciendo, vamos a ir subiendo el nivel. Y los dos son modelos lineales generales porque se basan en distribución normal. Bueno, los quiero escuchar. ¿Dudas, preguntas? Sí, una pregunta. Que es una de las cosas que uno ve en algunas páginas de estadística que te dicen que es un error muy común, ¿no? Sobre qué es lo que hay que asumir normalidad. Tal cual. Estamos asumiendo normalidad en la distribución de los errores. Exacto. Es lo que está Para redondeado. los valores mismos de volumen cerebral, Sí. ¿no? Que ya no son errores, sino datos que uno toma, digamos. Tenemos que asumir también que están normalmente distribuidos en la población. Exacto. Que es esto que está dibujado acá. Entonces vos podés decir, para cada grupo, para cada uno de estos grupos, ahí tengo una distribución normal con una media. Acá tengo otra normal y acá tengo otra normal. El error que aparece a veces y que eso es lo que no está bien, es que ustedes digan, el volumen cerebral, la I, se tiene que comportar normalmente. Global, juntando todo esto. Eso es lo que está mal, porque acá, ¿y qué media le ponemos acá? Si yo hablo de volumen cerebral, ¿con qué media? Y Porque en la medida de los 3 grupos. Claro, pero digamos, si pones así masivamente, decís, hago una sola prueba de normalidad con el volumen cerebral. Y la verdad que no, porque hay 3 normales. Claro. ¿Se entiende? Yo si esto lo proyecto, en realidad lo que tengo es 1, 2, 3 curvas. Entonces, esto no es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí vamos a Martín su duda, porque un error muy común, ahora vamos a ver cómo ponemos a prueba todo esto, pero un error muy común es que ustedes tomen los 18 datos con el volumen cerebral, o sea, la variable que midieron, y hagan una prueba de normalidad usando esos 18 datos. Y eso no tiene ningún sentido porque están diciendo esto. Yo asumo que la variable masiva, no importa qué tratamiento, la variable es normal, pero no hay forma de ajustar esto porque no tienen una media común para los 3 tratamientos. Sí, Martín. Perdón. De hecho, si hacen eso y prueban la normalidad y les da distribución normal, claramente lo que está pasando es que las 3 medias son iguales y tienen una única distribución, todas apelmazadas, lo cual el tratamiento no es efectivo. Pero si el tratamiento llega a ser efectivo, lo que hace el tratamiento es separar esas 3 normales y genera una suma de 3 normales no es normal, básicamente. Sí, Martín quería preguntar algo. Sí, buen día. Perdón, lo que a mí en el cuestionario de repaso me había surgido tal vez una pequeña dudita, era cuando hablamos del error, terminamos hablando también de los residuos del modelo, ¿no? Y son ellos los que necesitan la normalidad. Ahí vamos, que es un poco el paralelo que hicimos al principio con parámetro y estimador. ¿Sí? Entonces los parámetros son fijos, son constantes, no cambian. El épsilon tiene una distribución de probabilidades, que son los errores del modelo, esto es una población infinita, ¿no? Tenemos infinitos valores en estas curvas. Y ahora vamos a qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos 18 datos. ¿Sí? Y con bueno, no me adelanto. No, pero me viene bien lo que estás diciendo porque con esos 18 datos nosotros lo que vamos a sacar son los residuales, los E chiquititos. Residuales, residuos, perturbaciones aleatorias de nuestra muestra. ¿Sí?
Entonces tenemos estos 18, no hay más. Estos, acuérdense, son infinitos. Estos son nuestros 18. Ahora, cuando uno habla de distribución, no habla de distribución en la muestra. Todo se hace a nivel poblacional. Nuestros supuestos son de los épsilon. Lo que vamos a hacer es usar los 18 residuos para poner a prueba la normalidad. Pero lo que no está bien es decir, los residuos tienen que ser normales. No, los residuos son una muestra aleatoria de una población infinita de errores, y lo que tiene que tener distribución normal son los errores. ¿Se entendió? Claro, pero los errores, bueno, con tus 18 muestras, son los residuos, digamos. Son los residuos y los voy a meter en una maquinita o en un gráfico, en algo, para ver si me dan información acerca de la población de los épsilon. ¿Sí? Claro. Pero el supuesto de Perfecto. normalidad no es sobre la muestra, sino sobre la población. Genial, gracias. Bueno, el resto, ¿qué dicen? ¿Más dudas? A ver, quiero mostrarles. Acá está un poquito sintetizado lo que estamos viendo hasta ahora. Según si es quanti o si es quali, son los dos modelos. Y recuerden que en este caso el modelo de regresión permite la interpolación, ¿no? Por ejemplo, en esto de las dosis nosotros hicimos 0, 1 y 2 miligramos, pero yo podría tener estimaciones para un valor intermedio. ¿Qué pasa si le aplico 1,5? Bueno, este modelo me lo permite. En cambio, el modelo de comparación de medios son compartimentos estancos. Para acá y para acá. ¿Sí? Matemáticamente esto está cruzado. Para el R es todo lo mismo, es un modelo lineal. Así que básicamente va a ser la sintaxis que tenemos ahí, una variable respuesta en función de una explicativa, no importa si es quali o quanti. Y R, en principio, lo que hace es convertir todo a numérico. Entonces ahí vimos esto de las variables indicadoras ODAMI, que es mover todo un modelo de regresión. ¿Sí? Igual eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito, y ahora lo que quisiera es ir al cuestionario para reforzar algunas cuestiones, si les parece. De acá, de lo que charlamos hasta ahora, ¿alguna duda? Siéntanse libres de preguntar, ¿no? La idea es esta, que se aproveche este espacio para que se saquen dudas. Cuando se prueban los supuestos de normalidad y eso para los errores, ya el programa, digamos, lo hace para el los errores del tratamiento 1, los errores como que los diferencia para obtener No. 3 curvas. No, juntamos todos los errores, los residuales, Sí. mejor dicho, y hacemos una sola prueba que es mucho más potente que hacer pruebitas por separado. Claro. Bien. Y la varianza, que tenga igual varianza, significa que yo al aplicar ese tratamiento voy a tener siempre esa dispersión de datos, digamos. Vas a tener, lo que supones, es el dibujito este que estábamos viendo, que a nivel poblacional las varianzas son idénticas. Después, cuando vos ejecutás el experimento, Claro. la varianza de tu muestra obviamente te va a dar distinta, es imposible que te dé la misma. Lo que vas a poner a prueba es si esas diferencias que tengas pueden ser atribuibles al azar o realmente uno de los tratamientos tenés pruebas de que parece generar mayor variabilidad. Claro, bien. Eso lo vamos a ver con detalle en el ejemplo, si quieren, ahora en un rato. Sí, A ver, tal cual. A ver, vamos a ir al cuestionario. Ahí se ve el cuestionario. Sí. Sí. Bien, entonces, había una primera pregunta que era de uso de R, que la verdad estuvo muy bien en general. No sé si alguien tiene, ustedes tienen el cuestionario, ¿no? Les llegó la devolución y si no pueden entrar a chusmearlo, pero en principio todo esto era manejo de R. Y yo quisiera, vamos a ir a las respuestas. Perdón. Bueno, acá está la distribución de notas, en general les fue muy bien, el promedio es 75 sobre 100. Y acá tenemos los errores más comunes, que es lo que quiero que chusmeemos.
Bueno, interpretación del coeficiente, la mayoría lo contestó bien. El coeficiente es el beta, ¿no? En este caso era un beta para el peso en función del TAC. Entonces, el coeficiente en los beta tienen unidades. En este caso es unidades de y dividido unidades de x. Entonces es cuánto aumenta en promedio la variable respuesta por cada valor unitario de la x, por cada kilo. ¿Sí? Es un aumento promedio. Después acá tenemos los grados de libertad residuales, y esto era lo que les decía, porque es importante que aprendan a calcular la cantidad de parámetros de los modelos, porque muchas veces van a ser, acá tenemos modelos muy sencillitos, pero esto va a ir creciendo y entonces está bueno que no sea una caja negra, donde ustedes no tienen idea, che, ¿lo habrá entendido bien el R? ¿Lo habrá...? Bueno, está piola que entiendan esto de los grados de libertad residuales. Entonces, esto es un modelo de regresión simple, con lo cual, ya lo charlamos, tiene 3 parámetros. ¿Sí? Beta 0, beta 1 y la varianza. Entonces, los grados de libertad residuales es siempre la cantidad de datos totales, el n, menos la cantidad de parámetros que estamos estimando. Bueno, uy, me sale que la conexión es inestable. Acá quiero que charlemos cuestiones bien de estadística básica, y es que una vez que nosotros planteamos un modelo y tenemos los datos y hacemos las estimaciones, vamos a hacer 2 cosas básicamente, y es estimar los modelos y hacer pruebas de hipótesis para ver si lo que estamos viendo es realmente una señal o es ruido. Entonces tenemos pruebas de hipótesis por un lado, y la otra gran herramienta que vamos a usar son los intervalos de confianza, que son para tener un rango de posibles valores para el parámetro. Lo que nosotros llamamos estimar el efecto, la magnitud del efecto. ¿Sí? Entonces repasemos esto. Para la variable peso, lo que tenemos es, nos ponemos, acá en realidad debería decir beta 1, la hipótesis nula puesta a prueba para la variable peso es beta 1 igual a 0, ¿no? A ver si vuelvo acá. Nosotros habíamos planteado acá este modelo, y fíjense, nuestra pregunta ¿cuál es? Es, che, ¿el etanol le hace algo al volumen cerebral? ¿Realmente hay un efecto del etanol sobre el volumen cerebral? Ponerle más o menos etanol, ¿cambia en promedio el volumen cerebral? Esa pregunta, que es una pregunta biológica, se refleja a nivel de un parámetro. Y entonces pregunto, ¿cuál es el parámetro que nos mide si hay o no hay efecto, y si hay, cuál es su magnitud, de la dosis sobre el volumen cerebral? Beta 1. Beta 1, exacto. Y entonces, que el etanol no tenga efecto sobre el volumen cerebral implica que beta 1 vale ¿cuánto? 0, pendiente 0. Exacto. ¿Lo ven? Si esto vale 0, entonces esto me va a quedar así. Cambio la dosis y sin embargo la media de volumen cerebral es exactamente la misma. Entonces mi pregunta biológica es, ¿el etanol tiene efecto? Mi pregunta a nivel estadístico es, beta 1, ¿vale 0? ¿El parámetro es 0 o es otro número? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos vamos a preguntar, es nuestra hipótesis. Para eso vamos a hacer una prueba estadística. Y vamos a concluir algo. Ahora voy acá. La hipótesis nula para la variable peso es beta 1 igual a 0, es cierto. El p-valor indica que la hipótesis nula es verdadera. Bueno, el p-valor daba significativo. O daba no significativo, y ahora no me acuerdo. Pero igual vamos a... Daba no significativo, me parece.
densidad Ok. mayor a 0,05. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a discutir un minutito qué quiere decir el p-valor, ¿no? Entonces yo acá puse a prueba, vamos a agarrar esto, y agarro esto, y yo puse a prueba esta hipótesis. En base a esto, tomé los datos. Esos datos, básicamente, para responder esta pregunta, se hace un cociente señal sobre ruido. La señal la medimos a partir del estimador. El ruido tiene metido en el medio la varianza residual, el sigma cuadrado residual, el estimador. Entonces esto es, tengo una pendiente importante en relación a lo no explicado. Lo que me explica el etanol es en magnitud mayor a lo que no puedo explicar. Eso básicamente los test que estamos haciendo, señal dividido ruido, y como consecuencia de esto yo tengo un P mayor a 0.05. ¿Eh? Si tengo un P mayor al nivel de significación, que es mi punto de corte, acá, en función del P, ustedes básicamente sacan dos conclusiones: o rechazo H0 o no rechazo H0. Basta. Con esto, ¿qué concluimos? Basta, no te agrego. Uy, hay alguien que está rajando al perro, no sé qué. Apaga el micrófono. Tenemos este P, entonces con este P, ¿qué dicen? ¿Rechazan o no rechazan? No rechazo. No rechazamos, ¿no? Siempre piensen que el p-valor es evidencia en contra de H0. Entonces, si mi P es alto, es como que tengo poca evidencia, es muy probable el resultado que tuve en el experimento si fuese cierta H0. Por lo tanto, acá como la probabilidad me dio mayor al nivel de significación, no rechazo H0. ¿Sí? Básicamente, ahora les doy la definición formal de P, la vamos a repasar, pero quiero que lo piensen en términos más intuitivos, y es un poco pensar cuán probable es tener una pendiente de 0.02, que es la que tuvimos acá, con una varianza residual de tanto, que es la varianza residual que estimamos a partir de los datos. ¿Cuán probable es que me dé ese resultado si fuese cierta H0? O sea, si estas dos variables no estuviesen relacionadas. Repito, si las variables no están relacionadas, es decir, si beta 1 es igual a 0, el peso no cambia en función del TAC, lo que tuve en el ensayo, ¿es un resultado esperable o me dio algo extraordinario? Y lo que nos está diciendo ahí es un resultado razonable, es un resultado con una probabilidad que no es muy baja. Entonces, mi muestra no me da pruebas suficientes para descreer de H0. Y por eso no la rechazamos. ¿Se entiende? La lógica es un poco retorcida, pero es eso. Entonces, formalmente el p-valor es cuán probable es obtener un resultado muestral como el que tuvimos, o inclusive más extremo, si fuese cierta H0. Conclusión, con este P no rechazamos H0. Ahora pregunto, ¿eso quiere decir que H0 es verdadera? ¿Tenemos forma con estadística frecuencial de saber cuán probable es que H0 sea verdadera? Y la respuesta es no. Eso no hay forma de cuantificarlo. Lo que estamos haciendo es una condicional. Si H0 fuera verdadera, la probabilidad de obtener un resultado como el que tengo es de tanto. Pero el p-valor no mide cuán probable es H0, ni cuán improbable es H1, no tiene nada que ver con eso. O sea que la respuesta acá era falso. ¿Alguien quiere repreguntar algo? ¿Queda claro el p-valor? Porque esto no es trivial, ¿eh? Y fíjense que casi el 70% lo contestó mal. ¿Podrías repetir, Adriana, la definición? Si el Sí. p-valor... Si el p-valor sería, perdón, el p-valor es probabilidad, suponiendo que H0 es verdadera, Sí. de obtener una pendiente como la que tuvimos nosotros, de 0,02, o inclusive más extrema. Y entonces, si esa probabilidad te da alta,
decís, bueno, entonces no dudo de H0. Porque suponiendo que sea verdadera me da una probabilidad alta, bueno, me quedo con H0. En cambio, si esa probabilidad te da muy baja, decís, che, el resultado que tuve realmente existió, lo tuve, pero si fuese cierta H0, la probabilidad de obtenerlo es bajísima. Es como haberme sacado la lotería. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y es que debería rechazar H0, no debería creerle a H0. Y esa probabilidad es, por ejemplo, de cuando uno dice el 95%. No, eso es No. para intervalos de confianza. El p-valor te puede dar cualquier número entre 0 y 1, no lo fijas vos, es algo que sale de tus datos. Claro, pero yo digo, cuando pones a prueba ese p-valor, Sería... uno dice con un alfa de 0,05 una probabilidad del 95%, ¿no? Sí, en las pruebas de hipótesis, lo que vos vas a mencionar es el alfa, el nivel de significación. No hay nivel de confianza en una prueba de hipótesis. Y si estás en un intervalo de confianza, lo que vas a mencionar es el nivel de confianza, que es ese 95 que decís vos. Entonces, a ver, quiero que miremos una cosa. Acá estamos. En este ejemplo, es la regresión. Entonces ajustamos nuestro modelo de regresión. Este es nuestro modelo en R, que eso lo van a hacer acá. Lo van a hacer a la tarde. Fíjense, es bien sencillito poner que el volumen cerebral depende del etanol. Acá están los datos. Le pedimos un summary. Y ¿qué nos da R? Nos da, ¿ven? Que acá dice estimación. Nos da la estimación de beta 0. Esto es beta 0. Y esta es la estimación de beta 1. El estimador de beta 1. ¿Sí? Entonces este es el numerito. Esto es una idea, el error estándar del estimador, de la imprecisión que tenemos en esa estimación. Acá está el T, que es la relación señal-ruido. Y nos da, no importa si es positivo o negativo, nos da una relación alta. 8 veces más fuerte la señal que el ruido. Y fíjense, el p-valor nos da algo minúsculo. 10 a la menos 7, recontra chiquitito. Entonces la lógica sería, si el etanol no tuviese efecto sobre el volumen cerebral, no en la muestra, en la población, ¿no? Si el etanol no afecta el desarrollo cerebral, es muy improbable, 10 a la menos 7, es rarísimo haber obtenido este resultado. Es rarísimo, es más difícil que haberme sacado la lotería. Entonces, ¿qué decidimos con este resultado empírico, muestral? Y decidimos que no le creemos a esta afirmación. Pero no decimos que es falsa, decimos con nuestra muestra, con nuestra evidencia, rechazamos esta hipótesis. Lo que tienen que hacer el clic es que rechazar una hipótesis no significa decir, tengo pruebas de que esta hipótesis es falsa, esta hipótesis es falsa. No, no, eso no lo vamos a poder decir nunca porque estamos trabajando con 18 datos, ¿no? Entonces, rechazo H0, y si rechazo H0, retengo H1. ¿Y H1 qué decía? Que beta 1 es distinto de 0. Entonces decimos, no digo H1 es verdadera, sino decimos hay evidencias significativas de que la pendiente difiere de 0. Hay evidencias. O decimos que el estimador beta 1 difiere significativamente de 0. Este numerito difiere significativamente de 0, y eso que nos dice a nosotros como biólogos es que, bueno, tenemos pruebas a partir de este ensayo de que el volumen cerebral es afectado por la dosis de etanol. ¿Estamos? Uno puede decir entonces, perdón, Ariana, Sí. en el caso del problema del PTP, uno podría decir, no hay evidencia para rechazar H0.
algo así. Exacto. Puedes decir, no Y hay si uno evidencia. rechaza, perdón, Sí. porque esto después uno lo quiere escribir en algún lado, y en este caso del etanol, que es tremenda la significancia, digamos, desde el punto de vista práctico, ¿está bien decir, hay evidencia de un fuerte efecto? ¿O eso Hay es lo que se puede- evidencia para rechazar H0 y el efecto, ahora lo vamos a ver con el intervalo de confianza. Porque el p-valor no es una medida de efecto. Claro, la diferencia de medios. La diferencia de medios o la pendiente. El p-valor, por ejemplo, podemos tener una pendiente miserable, o sea que el efecto sea pero muy leve, y sin embargo, si yo tengo una muestra muy grande, Claro, me va a dar un P de 10 a la menos 7. Y yo voy a decir, uy, tengo un efecto. No, el efecto es miserable. Lo que pasa es que cuando tenés muchos datos, aumenta la potencia de la prueba y el P responde a eso. Entonces, el P no sería al lo revés. usen. Claro, hay una fuerte evidencia de efecto. Así Hay se una, podría decir. exacto. No que el efecto es grande, sino que hay una fuerte evidencia de que el etanol Sí. tiene efecto sobre el Un cerebro. efecto. ¿Sí? Claro. Y otra cosa, una duda que tengo a veces con este tema de regresión, ¿no? Ahora no me acuerdo ningún ejemplo concreto, pero a veces me ha parecido apropiado, por ejemplo, o conveniente para mostrar en un gráfico, restar a todos los valores la media del control, por ejemplo, para llevarlo a beta 0 igual 0. Pero no está bueno. No está bueno eso Claro, para mostrarlo, porque estás generando una transformación sobre tu variable respuesta. Entonces, y le estás restando, no una constante, no sé, que puede ser el blanco del aparato, sino que le estás restando un número que a su vez tiene variación aleatoria, porque le estás restando una media del control. Sí. Entonces, Sí, eso hace que los puntos del grupo control también tengan una variabilidad. O sea, esa variabilidad no la estaría perdiendo. pero cuando vos restás, lo que decís es que haces después el análisis con lo que ya está restado. Claro, en realidad he hecho el análisis de las dos maneras y tengo la duda de si es válido hacer un análisis así de todos los datos que tengan su módulo, su número restado al promedio del grupo control. Claro. Para que el origen pase por 0. Bueno, mi consejo es que no restes nada, y esto va en general para todas las estrategias de modelado, y es no transformen los datos, no le hagan ninguna modificación. Lo que vamos a hacer es modelar las observaciones tal cual las tomamos, porque normalmente cuando entramos a transformar es donde alteramos las distribuciones, le cambiamos la distribución, agregamos o metemos abajo de la alfombra un error que existe, una variación que existe. Y después, una vez que hicimos nuestro modelo con los datos prístinos, así como los tomamos, podemos elegir cuál es la mejor manera de presentarlo. Entonces, sí, en la presentación de los resultados, uno tiene más libertad para elegir qué muestra, para medir los efectos y demás, pero los p-valores, los intervalos de confianza, fueron calculados con los datos originales. ¿Sí? Porque eso me ha pasado, ponerle de tener dos rectas, ¿no? Que en el gráfico se ven por la escala, las rectas parecen paralelas, pero cuando vos haces el modelo te da una diferencia enorme, porque en realidad, es como vos decías, están muy juntitos los datos en la recta de arriba y en la de abajo, pero vos ves ese gráfico y cualquiera dice, no, acá qué diferencia hay. Entonces por eso digo, si resto, se ve muy claramente, porque la escala cambia, entonces lo que vos me estás diciendo es que sería válido hacer la estadística con los datos crudos, después resto para hacer el gráfico y pongo los asteriscos y digo, ojo, tal cual. no hice sobre este gráfico, sino sobre... Tal cual. Así está bien, eso estaría bien hacerlo. Exacto. Ahí tengo una pregunta. Vale. Sí, porque de repente a veces para darle mayor interpretabilidad a una variable conviene hacer una resta, una suma, una cuenta, para decir, bueno, esto significa tal cosa. ¿Hay un margen de legalidad ahí? Bueno, la misma respuesta. Algo que se hace muy común, por ejemplo, es expresar los resultados como porcentaje del control, ¿no? Entonces, o relativizarlo con respecto a algo. Eso, en términos de modelado, te arruina la variable. Cuando dividís tu variable, tu respuesta, por una constante, entonces se usa mucho para ver expresión de genes. Entonces decís, bueno, la mancha me dio de tanto en este tratamiento, y eso es tantas veces el control. Si querés modelar eso,
esa variable ya dejó de ser normal, pasa a ser un cociente, tiene una cota superior y una cota inferior. Normalmente la arruinás y te va a dar un montón de trabajo tratar de modelar eso, que es medio un Frankenstein, porque no es lo que vos mediste. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pero si es una variable aleatoria igual, porque, ¿no? O sea, si yo tengo una Sí, pero operación acá con lo que nos va a variables interesar, sí, lo que nos va a interesar muchísimo es la distribución de probabilidades. Lo que condiciona nuestro gran marco teórico de todo esto es qué distribución de probabilidades tiene la variable. Y un cociente de dos variables aleatorias, que tal vez el numerador era normal y el denominador también era normal, no necesariamente es una normal. Entonces, ¿qué haces? Hay alguien que tiene el micrófono y está tipeando. yo. ¿Qué haces? La modelás así como la mediste. Sobre eso ajustas el modelo, ahí vas a tener tu normal original, si es normal o lo que fuera, y después, cuando haces el grafiquito, si querés haces un cociente, lo mostrás como querés. Ahí tenés más libertad, sería la parte de marketing, de cómo vendés tus resultados, y también nos gusta trabajar mucho sobre eso, porque puedes hacer un análisis muy sofisticado, pero después lo vendés mal, o lo vendés muy complejo, y no lo vendés, digamos, vas a tener dificultades. Entonces, el análisis sobre los datos originales, y después creatividad para mostrarlo de la forma más amigable para el lector. Y ahí podés hacer magia, pero no en el análisis, es el consejo, ¿no? Y si querés generar una variable aleatoria que es combinación de otras dos variables, no digo restar una estándar, sino combinar otras dos. Si son restas, no es complicado, porque la resta de dos normales es normal. El tema, el más común de los errores es querer hacer cocientes. Ahí es donde después te rompes la cabeza tratando de modelar esos datos. Gracias. Algo muy común que se hace es, por ejemplo, no sé, estoy viendo el peso de un órgano y entonces, para que se entienda mejor, lo divido por el peso total, ¿no? Y el peso es una variable normal, peso del órgano, peso de, no sé, la parte aérea sobre el peso total de la planta. Y decimos, bueno, estoy dividiendo dos, y aparte se entiende bien, porque si es el 10%, el 15%. Bueno, hicieron eso, y ya ese cociente no es una distribución normal. Es una variable aleatoria, que es el cociente de dos variables aleatorias, pero que tiene cota, va a estar entre 0 y 1. Y es una cota fuerte, eso les va a generar, si están en valores muy cerca del 0, muy cerca del 1, problemas enormes, porque ya la distribución va a ser asimétrica, seguro van a tener heterogeneidad de varianza, un montón de conflictos, por esa cuestión que parece trivial, estoy dividiendo para darle más interpretabilidad, etc. ¿Sí? Entonces eso, consejo, no. ¿Les interesa el peso de la parte aérea? Modelan el peso de la parte aérea. Podemos poner como covariable el peso total. Podemos usar una distribución que se llama beta, que la vamos a comentar cuando vemos modelos lineales generalizados, pero no fuercen un cociente que ustedes no midieron un cociente. Ustedes midieron el peso de la parte aérea. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Yo tengo una duda que por ahí es media tonta. Que, por ejemplo, cuando te tira el t-valor o el f, Sí. de acuerdo a comparación de medias, por ejemplo, ¿eso sería el Fisher, la distribución esa? La F es una distribución de Fisher. T es de student, T de student. Sí, Cualquiera de los dos es señal dividido ruido. Cuán claro. fuerte es tu efecto dividido una magnitud de lo que no explicas. Más Pero no tiene sofisticado. nada que ver con la con la distribución normal de los datos. No, porque en cuanto a distribución de probabilidades tenemos distintas instancias. La distribución de la variable, del peso, del volumen del cerebro. Esa es Sí. una distribución de probabilidades. Y después, lo que vos estás diciendo, un Fisher, un t-student, es la distribución de probabilidades de los estadísticos. La Claro. cuentita, la formulita. Esa distribución de probabilidades, t-student o Fisher, esas se basan en que la variable tenga distribución normal. Claro. ¿Y Bien. por qué nos interesa toda esa cadena de eventos? Porque a partir de ese t o de ese f nosotros sacamos un p-valor. Ujú.
Entonces, Claro. vuelvo acá. ¿Le creo a este 10 a la menos 7? Y bueno, para creerle a este 10 a la menos 7, que salió de una distribución T, necesitas que se hayan cumplido los supuestos que charlamos al principio. Necesitas que el épsilon tenga una distribución normal, o que el volumen cerebral para cada dosis tenga una distribución normal. Si no, este p-valor es una ficción. Bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces, vuelvo acá, espero que haya quedado claro entonces qué mide el p-valor. El p-valor nos sirve para saber si rechazamos o no H0, y para saber si nuestro estimador difiere significativamente de 0, si las medias muestrales difieren significativamente en un caso de comparación de medias, y no más. No nos sirve para saber si H0 es verdadero o falso. ¿Okay? Bueno, este estaba bien. Los errores también están Perdón, bien. Adriana, antes de seguir. O sea, en el ejemplo de recién, el p-valor me está indicando que fue significativo, que si yo asumo que beta 1 es igual a 0, no podría nunca dar una pendiente de menos 0,43, creo que daba. ¿Sería algo por el estilo? Sería así, si vos asumís que beta 1 vale 0, sería altamente improbable, no nunca, pero tiene una probabilidad bajísima Muy de baja, una claro. pendiente de menos 0,43. Listo, perfecto. Con 18 datos, o sea, en este contexto, ¿no? Esta En misma este contexto. pendiente con 1000 datos y te hubiera dado, perdón, con 5 datos, capaz el PT da otro número, digamos. En este contexto de este diseño experimental, es rarísimo. Genial. Y otra duda que me está rondando la cabeza es, todo el tiempo están diciendo que entonces la variable como cruda per se tiene que ser normal, cuando me había quedado con que en realidad los errores tienen que ser normales. O sea, ahí tengo una confusión. Sí, tiene que ser normal para cada tratamiento. Ah, bien, perfecto. No en conjunto. En conjunto, no, eso es lo que enfatizamos que está mal. Ahora, para dosis de 0, la variable es esto, ¿no? Para esta dosis, normal. Para esta otra dosis, normal. Pero volumen cerebral en general normal, no decimos. Claro, por eso es la Y sub I, porque Exacto, es para cada... exactamente. Perfecto. ¿Sí? O Buenísimo. decís esta. Gracias. Tal cual. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, acá había dos preguntas sobre los errores. Recuerden, el error de tipo 1 es el falso positivo. El error de tipo 1 es falso positivo y sonó la alarma cuando no hay incendio. El error de tipo 1 sería que yo me mande la pata diciendo que hay un efecto, que hay una asociación, cuando en realidad no la hay. Ese falso positivo, lo bueno es que nosotros le ponemos un techo y es el alfa. El nivel de significación es la máxima probabilidad que tenemos de rechazar erróneamente la hipótesis nula. Entonces, ¿qué tasa de falsos positivos vamos a tener? 5%, porque yo fijé mi alfa en 5. Y eso, esto también lo quiero enfatizar, es independiente del N. No importa si yo trabajé con un ensayo con 18 ratones o con 18 millones de ratones. Vamos a tener indefectiblemente un 5% de falsos positivos. Lo repito, error de tipo 1 es por decreto, es lo que fijan ustedes, el nivel de significación que establecen. Lo habitual es 5%, y eso sencillamente quiere decir que si yo hago el mismo experimento 100 veces, y no hay efecto, ¿no? La realidad es H0 es verdadera, es decir, que el etanol no tiene ningún efecto, y yo pruebo y lo vuelvo a probar y lo vuelvo a probar, va a haber 5 de cada 100 veces, o 1 de cada 20 veces, donde el p-valor me va a dar significativo, y yo voy a decir, che, mira, parece que el etanol tiene efecto. Y eso, vuelvo a repetir, va a ser igual si hago un ensayo con 10, con 1000 o con 1.000.000 de ratones. Siempre vamos a tener un 5% de falsos positivos. Y si no puedo vivir con eso, ¿qué hago? Lo bajo al 1%. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ¿y qué es el error de tipo 2? Entonces, si el error tipo 1 es el falso positivo, el error de tipo 2 es al revés, el falso negativo. Falso negativo. ¿Qué querría decir eso?
cuál es la verdad y cuál es mi conclusión. El error siempre es una tensión entre la verdad y mi decisión, ¿no? Entonces, error de tipo 1, no hay efecto, esa es la verdad, y yo digo que sí hay efecto. 5% la máxima probabilidad. Error de tipo 2, ¿cuál es la verdad? Que sí hay efecto y en realidad no. A ver, ¿la verdad cuál es? ¿Hay o no hay efecto? No hay. No hay. ¿Y yo qué digo con mi ensayo, con ese diseño experimental, con mi muestreo? ¿Que hay o que no hay? A ver. Que sí hay. La realidad sería... No es que no rechazas H0 cuando sí hay efectos. Exacto. Entonces... Como la potencia del... Es el complemento de la potencia, exactamente. Esto es bien general, lo repasan, pero me interesa porque son las limitaciones de todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, supongamos, el etanol no tiene efecto, es una posibilidad, y la otra posibilidad es el etanol sí tiene efecto. Son los dos escenarios posibles, ¿no? Esta es la verdad, la realidad. ¿Puede pasar esto o esto? Obviamente nosotros no sabemos cuál de las dos está ocurriendo cuando hicimos nuestro ensayo con los 18 ratones, pero hacemos nuestro ensayito y nos puede pasar dos cosas. No rechazar H0, y esto lo vimos cuando el P es mayor a alfa, o rechazar H0 cuando el P es menor a alfa. ¿Sí? Bueno, si no rechazo H0, decimos, concluyo, ¿qué cosa si no rechazo H0? Concluyo que el etanol tiene o no tiene efecto. No tiene efecto. Que no tiene efecto. Va a ser mi conclusión. No encontramos, lo que charlamos recién, no encontramos evidencias de que el etanol tenga un efecto. En cambio, si rechazo H0, concluyo que el etanol sí tiene efecto. Lo que no puedo decir a partir de esto es H0 verdadero o H0 falsa. Eso es lo que estuvimos discutiendo antes. Con el p-valor yo no puedo concluir eso, sino simplemente hay evidencias o no hay evidencias, concluyo estas cosas bien humildes, ¿no? Bueno, y acá me quedan 4 casilleritos. ¿Dónde está el error de tipo 1? 1, 2, 3, 4. Díganme dónde está el error de tipo 1 acá. ¿En cuál de las 4 celdas? En la 3. Perfecto. La 3, ¿ven? La verdad es que el etanol no tiene efecto, realmente no le hace nada, pero cuando yo hice mi ensayo con los 18 datos, por azar, tuve la mala suerte que me tocó uno de esos 20 donde sacamos conclusiones erróneas, y yo concluyo que el etanol sí tiene efecto. Acá tenemos el error de tipo 1. Que les dije que es un falso positivo, y dijimos que la probabilidad de que me pase eso es nuestro alfa, habitualmente 5%. ¿Dónde está el error de tipo 2? ¿En el 2? En el 2, perfecto. ¿Ven? Ahora es el otro escenario. Ahora el etanol realmente inhibe el desarrollo cerebral. Tiene un efecto. Esta es la verdad. Yo hice mi ensayito con los 18 y tuve la mala suerte que por azar justo me tocó una muestra donde hubo mucho ruido, donde no se vio tanto el efecto, y yo concluí que el etanol no tiene efecto. No tiene efecto. Entonces esto es un falso negativo. Me dio negativa la prueba, no hay efecto, pero eso no está bien. Esto es el error de tipo 2. Y el problema es cuán probable es esto. No es el complemento de este alfa, sino que es una probabilidad que se llama beta. Y el complemento de beta es 1 menos beta y se llama power, potencia, poder de la prueba.
Entonces nos encantaría que esto sea alto. Si tengo mucha potencia en mi prueba, es una prueba con mucho poder estadístico, quiere decir que es una prueba que tiene altas probabilidades de detectar un efecto cuando ese efecto realmente existe. ¿Se entiende? Sería un verdadero positivo. El etanol tiene efecto y entonces, eso pregúntenselo en cualquier orden de la vida, lo que estén estudiando ustedes, ¿no? Si el efecto que yo estoy buscando existe, me encantaría que mi diseño experimental y mi prueba estadística lo detecten. ¿Qué estoy diciendo? Quiero tener una alta potencia. Bueno, esto, potencia, sí es n dependiente. Esta sí depende del n. Y de otras cosas más, ¿no? Pero digamos que, quiero contrastar esto, el alfa es fijo, va a ser siempre 5%, no importa si uso 10, 100 o 1000 bichos, en cambio la potencia de la prueba va a ir aumentando, voy a tener mayor capacidad de detectar un efecto si tengo más datos. Perdón, Adriana. Sí. Y como dijiste recién, de otras cosas, ¿no? Supongo que ahí entre las otras cosas está el poder incorporar en el modelo las fuentes de error, ¿no? Eso también Exacto. es Y importante. entonces, eso quiere decir que la varianza residual, tener mucho de esto, ¿qué les parece? ¿Va a subir o bajar la potencia? Va a bajarla. La va a Si tengo bajar. mucha varianza. Si tengo mucha variación no explicada por el modelo, eso no es bueno y me baja la potencia. Si tengo mucho n, me la sube. Si tengo una pendiente, un efecto, un delta de medias muy grande, si el efecto es muy grande, ¿no? Si yo quiero ver el impacto del etanol y el etanol le achica el cerebro a los bichos a la 10ª parte, eso quiere decir que mi ensayo va a tener más potencia que otro donde estoy viendo una sutileza. ¿Sí? Entonces la potencia de la prueba depende básicamente de estas tres cosas: el n, lo no explicado, la variación residual y la magnitud del efecto. En cambio, error de tipo 1 no depende de nada, es un número fijo que asumimos nosotros. Bueno, y una última cosita, todo esto es curso introductorio de estadística, ¿no? Agarren cualquier libro donde está la discusión de error de tipo 1 y de tipo 2, pero la última cuestión es, si el alfa lo fijamos nosotros, ¿por qué no ponemos un alfa de 10 a la menos 17? Y ya, 0,0000, y ahí nos reducimos a la mínima expresión la probabilidad de un falso positivo. Jamás publicaríamos. ¿Por qué? ¿Qué Y es consecuencia como que tiene? le estamos pidiendo una probabilidad increíblemente baja de error. Estamos siendo increíblemente exigentes, ¿no? ¿Y qué consecuencia tendría ser tan exigente? ¿Qué te pasaría la mayoría de las veces cuando haces un ensayo y querés ver si tu P es menor a Y que ese la número? más mínima, el más mínimo error experimental supongo que haría que esto fuera imposible digamos que no podrías rechazar nunca, ¿no? Exacto, no podrías rechazar nunca. Tú estarías viviendo acá, no rechazo. Y entonces, ¿qué aumentaría? ¿Qué probabilidad te aumentaría? Si El vos te error de pones... tipo 2. La posibilidad del Exacto. error de tipo 1, ¿no? No, el error de tipo 1 es bajísimo, lo llevaste casi a 0, 10 a la menos 17. Acá le pusiste casi 0. Pero eso, fíjate, vos lo tenías la idea, pero ahora la expresamos formalmente. Bajar mucho el alfa, lo que hace es que aumente el beta, porque nunca vas a rechazar. Sos tan exigente en la línea de corte entre rechazo y no rechazo, que nunca rechazás, con lo cual el error de tipo 12 te va a las nubes y la potencia te va a dar bajísima. ¿Se entiende? Entonces tenemos un compromiso entre error de tipo 1, que queremos que sea bajo, pero si lo bajamos mucho, nos va a subir el error de tipo 2. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces,
Esto con respecto a los errores. Después acá se plantea un segundo modelo para predecir en función del sexo. El sexo es una variable cualitativa, así que acá es comparación de medias. Y en general estuvo todo bien. Acá encontraron diferencias. El TAC promedio difiere significativamente. Fíjense que acá rechazaron, ¿no? Encontraron diferencias significativas. El p-valor les dio menor al alfa, entonces dicen, la media, tenemos evidencias de que el TAC medio de varones difiere significativamente del de mujeres, y como encontramos efecto, en una de esas podríamos estar cometiendo error de tipo 1. ¿Sí? Esa es la otra cosa. Acuérdense que una vez que ustedes dan su veredicto, que el veredicto es o rechazo o no rechazo, ahí hay solo un error posible, error de tipo 1 o error de tipo 2. Si rechazaron, podrían estar cometiendo error de tipo 1. No sabemos, ¿no? Y esto es a lo que se usa mucho para saber cuánto estamos explicando, es el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado, el coeficiente de determinación, cuánto de la variación de mi variable respuesta le estamos explicando con el modelo. Cuando ustedes corren un modelo en R, les va a dar en el summary, les da el R cuadrado. Acá ven. Este numerito 0,80 es esto. ¿Cuánto estamos de toda la variación que hay en el volumen cerebral de la muestra? Todo esto, desde ratones con un cerebro tan grande como este, a otros tan chiquitos como este. ¿Cuánto de esta variación se debe, o lo podemos explicar por el etanol? 80%. Bueno. Ahora quisiera ir... Esta es la regresión donde mezclamos qual y con quanti. Esto es algo que normalmente no se ve en los cursos de grado. Y acá es donde... ¿Una consulta sobre el anterior? Sí. Vale. ¿Quién quería preguntar? Se debe haber cortado. Sí, justo. Una cosita, no dije, si escriben, si alguien tiene dudas, si no tiene audio, lo que fuera, y lo manda por el chat, yo capaz no lo veo, ¿me avisan si hay alguna pregunta en el chat? Perdón, me muteé sin querer. Ah. Dale. Pregunta. No, que acá lo estamos analizando en función del sexo, y a lo que me preguntaba en el R era que cuando uno lo corre, tiene que pedir una nova en vez de un summary, ¿no? Eso es Tal cual. Ok, exacto. Y ahí no te aparece el R cuadrado. Ahí no me aparece el R cuadrado. Yo cuando me apareció el R cuadrado cuando corrí un summary y como que no entendía, como bueno, lo corro y me da el R cuadrado, pero ¿qué onda? Porque lo que me está pidiendo medio es que corro una nova. Corres la nova, y cuando corres la nova, acá tenés la nova, el R cuadrado lo podés hacer. Acá está. El R cuadrado dijimos que es la variación explicada por el modelo sobre la variación total, que junta lo explicado con lo explicado. Si tenés la salida de la nova, va a ser simplemente hacer este numerito, que es lo que te explica el etanol, ¿no? La variación, fíjense, variación explicada por las variables explicativas, así que ¿cuánta variación? Así que sería el 229 dividido la variación total, y la variación total va a ser lo explicado más lo no explicado, ¿no? Que te da 2,7, una cosa así. Ese número es exactamente el mismo que te va a dar si vos corres el summary, no mirás nada, porque dijimos, si tenés comparación de medias, olvídate del summary que te lo da, pero si el R cuadrado está bien, la varianza residual también está bien, no te está haciendo algo, a ver, vamos a ver un summary. Acá.
Cuando Claro. corres un summary, lo que yo te digo es, a esto no le des bolilla porque no te sirve para nada. No es lo que Claro. tenemos nosotros, pero sí podés mirar esto. Esto va a ser esto, este número están bien calculados. Ok, ¿Sí? ok. Bueno, gracias. Bueno, vuelvo acá. Entonces, estamos en esto, que es predecir el TAC en función de peso y sexo. Ahí ya tenemos una cuanti y una cual. Esto es más complicado y lo voy a dejar un poquito en suspenso porque me quiero concentrar, esto lo dejo por un momento, en los intervalos de confianza, que es otro concepto central, básico, así como las pruebas de hipótesis, lo que estuvimos charlando recién, error de tipo 1, error de tipo 2. La otra herramienta, igual de fuerte y de poderosa como las pruebas de hipótesis con sus p-valores, es el intervalo de confianza. A pesar de que normalmente tienen menos prensa, pero es realmente lo que nos ayuda a medir la magnitud del efecto. Entonces vamos a repasar un intervalo de confianza. Acá, no sé si se acuerdan, era comparar la longitud de sépalo para una de las especies, ¿no? Entonces estamos haciendo, tenemos 3 especies y ahora vamos a charlar sobre intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es generar un rango, un intervalo con un límite inferior y un límite superior, donde decimos que se va a encontrar qué cosa dentro de ese intervalo de confianza. Vamos a poner que es un intervalo. ¿Verdadero valor del parámetro? Exacto. Acá dentro decimos que se encuentra el parámetro. Y esto es enorme, digamos, parámetro puede ser una media, puede ser un beta 1, puede ser una diferencia de medias, ¿no? Puede ser lo que quieran, puede ser, vamos a ver después, un odds ratio, depende del modelo, pueden ser tasas. Digamos, el parámetro de interés, que puede ser, esto es una magnitud de efecto, esta es otra magnitud de efecto, esta es otra magnitud de efecto, dependiendo del tipo de variables que tenemos. El intervalo de confianza nos va a decir, en base a nuestra muestra, che, beta 1, no sé cuánto vale, porque ya dijimos, es un parámetro, es desconocido, pero casi seguro, 95%, anda entre esto y esto. ¿Se entiende? Entonces, un intervalo de confianza es un rango de valores donde nosotros aseguramos que en algún punto, no es que está en el centro, no sabemos, es igual de chance en cualquier recorrido de estos, entre el límite inferior y el límite superior, acá adentro, con 95% de confianza, es decir, casi seguro, se encuentra el parámetro para el cual armamos el intervalo de confianza. Adriana, Sí. cuando uno hace un intervalo de confianza con 99%, entonces Sí. va a ser más grande, ¿no? Exacto. Si le subimos la confianza, Porque de nuevo, es un pidiéndole más, compromiso. digamos. Uno dice, bueno, ¿y por qué hago 95? ¿Por qué no hago 99,999? Sí, porque me va a quedar así. ¿Sí? Imagínense que están estimando una proporción, y yo diría, con 100% de confianza, mi proporción va a estar entre el 0 y el 100%. Genial, pero no me sirve de nada, ¿no? Los intervalos de confianza, si son muy amplios, son poco informativos. Entonces acá también tenemos ese compromiso entre mucha confianza, hace que la amplitud del intervalo sea mayor y sea menos útil para evaluar magnitud del efecto. Bueno, ¿hasta acá se entendió entonces? Sí. Pues ya lo sabían o reforzamos el concepto. Ahora vamos a ver las afirmaciones que hay acá. El 24% dice, se espera que el 95% de las muestras caigan en dicho intervalo. Acá lo que estamos haciendo, en este punto, es un intervalo de confianza, ¿para qué parámetro de toda la lista que tenemos acá? Es intervalo de confianza para la media de longitud de sépalo de la especie setosa. Para mu. Para mu, para una media, ¿no? Y mu, ¿qué sería?
sería la longitud cépalo en la especie, no es en la muestra, ¿estamos de acuerdo? Es el universo. Si yo tomase todas las plantas de esta especie, habidas y por haber, y las promediase, ¿cuánto me daría esa media? Obviamente el valor exacto de mu no lo voy a tener nunca. ¿Y qué hacemos para arrimarle el bochín a mu? Sacamos una muestra y ¿qué calculamos de esa? Este es el parámetro, ¿no? Calculamos un estimador, ¿no? Vimos que todo el tiempo estamos haciendo eso, formulamos modelos con sus parámetros y después bajamos a la tierra y calculamos estimadores. ¿Cuál es el estimador de mu? X raya. X raya. Entonces sacamos una media, no me acuerdo cuántas plantas, había 40 plantas, sacamos la media, me dio un numerito. Ahora, y con eso armé el intervalo de confianza. Con esto, con el desvío estándar, no importa, es una fórmula de intervalo de confianza. El 95% el intervalo me está diciendo que el 95% de las muestras van a caer ahí. ¿Les parece que es eso lo que dice el intervalo de confianza? No, porque ahí estás hablando a nivel muestral y exacto. Vamos por la población. Exacto. Esto hay formas estadísticamente de calcularlo, pero no es lo que hace el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es rango de valores para el parámetro. La segunda opción dice, la media muestral está contenida dentro del intervalo con 95% de probabilidad. La media muestral, ¿es eso para lo que sirve nuestro intervalo de confianza? Nos va a decir que el X raya está adentro de este parámetro con 95%. Yo les digo, la X raya va a estar 100% dentro del intervalo porque el intervalo de confianza se construye a partir del estimador. habla del parámetro. Exacto, así que esto también está mal, esto también. Y esto es una forma más rebuscada de presentar un intervalo de confianza, parecido a lo que les dije antes con el p-valor. Si yo repitiese 100 veces esto de sacar 40 plantas, calcular el estimador y armar el intervalo de confianza, no voy a acertar siempre. Este 95%, ¿qué quiere decir? Que voy a acertar 95 de cada 100 veces. ¿Lo ven? Sería que hay 5 veces que me va a pasar algo horrible que va a ser ¿qué cosa? ¿Qué será? ¿Que el mu estimado no va a coincidir con el mu poblacional? No, no es coincidir, no son números. Yo voy a venir toda contenta, armé un intervalo de confianza, qué sé yo, pero una de cada fuera vez. del intervalo. El verdadero mu, el parámetro desconocido, me va a quedar afuera del intervalo. ¿Se entiende? ¿Me puede pasar eso? Sí, me puede pasar. Es raro. Le pasa a 1 de cada 20 personas que usan un intervalo de confianza, ¿sí? O 5 de cada 100. Pero está bueno que bajen, así como bajamos el alfa, el p-valor, también vamos a bajar el nivel de confianza y esta es una interpretación correcta del nivel de confianza y la otra es la clásica, ¿no? Que hay 95% de probabilidad de que el parámetro caiga dentro, esté contenido, mejor dicho, porque el parámetro no es que va volando y cae, el parámetro es uno solo y nosotros tratamos de pescarlo con nuestro intervalo de confianza. Sí, a mí lo que me cuesta ver, porque, o sea, nosotros no conocemos el verdadero valor del parámetro, justamente usamos un estimador, que sería que es raya. Entonces, en la definición que diga eso... sería, desde la teoría, lo puedes hacer desde la teoría matemática o haciendo simulaciones. Entonces yo te puedo hacer toda una deducción, no muy larga, ¿no? Media carilla de un cuaderno, mostrándote cómo, si vos tenés un parámetro y construís con las fórmulas que usa el R para construir el intervalo de confianza, eso realmente tiene 95% de probabilidad de contener el verdadero valor del parámetro. Y si no, lo haces con simulaciones, que hay unas muy lindas que te muestran que esto es así. ¿Sí? Entonces, a priori, vos vas a usar una herramienta, así como la prueba de hipótesis que te decía que
5% de falsos positivos, acá vas a usar una herramienta que te dice que tenés un 5% de chances de que el parámetro te quede afuera de eso que vos armaste. Claro, y el intervalo ese se construye a partir de los La datos muestra. que yo tomé. Exacto. Entonces, vamos a lo que nos interesa a nosotros, que son los modelos. Esperen un cachitín. Tengo que borrar. Vamos acá. Y podemos... No me acuerdo si tengo algún intervalo de confianza acá. Esperen un cachitín. No. Bueno, vamos a ver después, pero imaginemos que hacemos nuestra regresión acá. Entonces, este número de acá, dijimos que es el estimador de beta 1. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo decirle al R que me arme un intervalo de confianza para beta 1. Y entonces R, ahora estoy inventando, no sé si son esos números, pero imaginemos, tomamos licencia, que me va a dar 0,8 menos 0,2. Me dice, bueno, acá tenés tu intervalo de confianza para beta 1. ¿Sí? Y yo lo que le estoy vendiendo es que esto me mide la magnitud del efecto. Bueno. Tiene que estar centrado, ya sé que son números que dibujaste recién, pero... Tendría que estar centrado en este número, en menos 0,4. No. ¿Y es correcto pensar que este es el valor más probable? No, acordate que vos armás el intervalo y decís cualquier número entre menos 0,8 y menos 0,2, cualquiera acá adentro puede ser beta 1 con 95% de confianza. Igualmente probable. Exacto. No hay una función acá adentro con un centro. La mecánica estadística te hace tomar tu estimador y a ese estimador le sumas un error para un lado y para el otro y con eso se construye el intervalo de confianza. ¿Y esos errores para la izquierda y derecha son de igual simétricos? modo? Sí. Entonces está centrado, claro. Pero eso no implica que es más probable que beta 1 esté en el centro o acá o acá. Está bien, gracias. Bueno, entonces armamos un intervalo de confianza para beta 1 y nos da esto. Menos 0,8, menos 0,2. Pregunto, ¿tienen unidades estos dos números? ¿Son números adimensionales? ¿Qué es esto? Si quieren vamos a algo más básico. Menos 0,43. ¿Tiene unidades? ¿No tiene unidades? Es el estimador de beta 1. ¿Qué es esto? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Tiene, bien. ¿Y cuáles son? No me acuerdo, pero miligramos. Es esto, ¿no? Estamos viendo esto. Estamos viendo la pendiente. Acá. Sería gramos por kilo sobre centímetro. A ver, sería, piensen un minuto, es el efecto que tiene el etanol sobre el volumen cerebral. Entonces nos está diciendo que por cada ¿qué esperamos que pase qué cosa? Que por cada gramo por kilo. Bien, por cada gramo por kilo. O sea, me muevo 1 gramo por kilo acá. Sobre. ¿Qué esperamos que pase? Me muevo 1 acá. ¿Qué le esperamos que le pase el volumen cerebral? El volumen cerebral se reduzca en un... ¿cuánto por ciento? ¿Es por ciento? Miren acá. Me no, muevo. en centímetros. Ahí está.
Acá está todo. Me muevo una unidad de etanol acá, le agrego un bicho de 0, pasamos a 1, ¿y qué esperamos que le pase su volumen cerebral? Que baje. ¿Y en cuánto? ¿Cuál es esta magnitud, este descenso de acá? Y Claro, es en la unidad de I, digamos, en centímetros exacto, cúbicos, ¿sí? en este caso. Exactamente, son centímetros cúbicos. Entonces sería, por cada gramo por kilo de etanol adicionado, estimamos que en promedio el volumen cerebral en la muestra baja en 0,44 centímetros cúbicos. Entonces, este beta 1 menos 0,44 son centímetros cúbicos por gramos kilo. Y este numerito es nuestro estimador en nuestra muestra. Nuestros 18 bichos arrojaron este numerito de menos 0,44, un descenso de 0,44 centímetros cúbicos por cada gramo por kilo de etanol. ¿Estamos de acuerdo? Eso que pasó en mi muestra de 18 ratones. Ahora, ¿a mí me interesa lo que le pasa a estos 18 o me interesa lo que le pasa a la población? A la población. Entonces, ahí es donde tenemos que saltar el intervalo de confianza, porque esto es un estimador puntual para mi muestra. En cambio, el intervalo de confianza es poblacional, va más allá de estos 18 ratones. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir usando la estadística? Esto para nuestra muestra. Y haciendo el intervalo de confianza, ¿qué estimamos que le pasa a la población de ratones por cada gramo por kilo de etanol que le agregamos? ¿En cuánto va a bajar su volumen cerebral? En promedio. Menos 0,44. Eso es en la muestra. Yo quiero ir más allá de la muestra. Algo entre menos 0,8 y menos 0,2. Exactamente, ¿ven? Este es el salto. Esto de acá es en mi muestra. Esto de acá es en la población, porque estamos hablando de beta 1, del parámetro desconocido. Entonces, esta muestra, con estos datos de esta muestra, con el error y demás, podemos concluir con 95% de confianza, porque este es un intervalo de confianza al 95%, que el efecto del etanol sobre el volumen cerebral lo cuantificamos y podemos decir que esperamos en promedio un descenso en el volumen cerebral de entre 0,2 y 0,8 centímetros cúbicos por gramo por kilo de etanol. ¿Se entiende el salto que dimos? Es de nuestro experimento a la población, al parámetro. Entonces, eso es lo que nos está dando la magnitud del efecto. Decimos, che, ¿tiene mucho efecto el etanol? ¿Tiene poco efecto? Y mirá, a nivel, lo que estamos diciendo con el intervalo de confianza, te puede bajar 0,2 centímetros cúbicos como mínimo hasta 0,8 como máximo. En ese rango está el efecto del etanol. O sea, que si ese rango, si ese intervalo de confianza es más amplio o más acotado, ahí también es como que uno está midiendo la magnitud del efecto. En realidad, eso te da idea de la precisión en la estimación. Ah. ¿Sí? Pero entonces, a ver, veamos así. Acá tenemos volumen cerebral. Perdón, tenemos centímetro cúbico por gramo por kilo. Entonces este intervalo de confianza nos dio entre 0,2 y 0,8, ¿no? Menos 0,2, 0,8. Ahora imagínate que en vez de etanol usás butírico, otro alcohol. Y ese otro alcohol te da un intervalo de confianza entre menos 2 y menos 3. Este intervalo mucho más amplio, ¿no? Porque esto tiene una amplitud de 1 y esto tiene una amplitud de 0,6. Entonces, ¿cuál te parece que tiene más efecto? ¿El etanol, que es este, o el butanol? El butanol. El butanol, ¿ven? Porque genera un impacto más grande sobre el volumen cerebral. Baja mucho más en centímetros cúbicos si le agrego por unidad de dosis de butanol que por etanol. ¿Lo ven todos? La magnitud del efecto entonces tiene que ver con los numeritos
con el -3, -2, 0,8, 0,2. Ahora, este intervalo es más amplio que este. Entonces, la estimación del efecto del butanol es menos precisa. El intervalo es más amplio. Claro. Bueno, y ahora pregunto, ¿qué tiene que pasar en un intervalo de confianza para que ustedes, mirando solamente el intervalo de confianza, digan, no hay evidencia de efecto"? ¿Qué le Era tiene que que pase pasar? por el 0. Exacto, que pase por el 0. Si ustedes tienen, acá tenemos el 0, y entonces tengo que armé el intervalo de confianza para metanol, por ejemplo. El intervalo de confianza para metanol me dio de acá a acá, incluyó el 0. Entonces, si incluye el 0, quiere decir que un valor potencial para beta 1 es de 0. ¿Y qué dijimos? Si beta 1 vale 0, no hay efecto. Entonces, si un intervalo de confianza contiene el 0, ya sabemos que ese parámetro no difiere significativamente de 0. Perdón, ese estimador no difiere significativamente, por lo tanto no hay evidencia de efecto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso yo saco del arcón de los recuerdos los intervalos de confianza, porque son sumamente útiles, hay que usarlos, hay que publicarlos, hay que interpretarlos, porque nos dan prácticamente la misma información que el p-valor. Si el intervalo de confianza contiene el 0, ya sabemos que nuestro p-valor va a ser mayor al 5%. O sea que nos dice lo que nos diría el p, pero además nos cuantifican el efecto, con numeritos concretos, ¿no? ¿Qué impacto va a tener el tratamiento sobre nuestra variable de respuesta? Entonces, para cerrar esta discusión general, la significación es un concepto estadístico. Si nos dio 10 a la menos 17, 10 a la menos 7, tiene una significación bárbara. Ahora, el p-valor, la significación estadística, ¿nos mide la magnitud del efecto? No. No. ¿Qué nos mide la magnitud del efecto? Estos intervalos de confianza. Entonces, puede venir un neurofisiólogo y decir, por ejemplo, bueno, bárbaro, este intervalo dio significativo, dio 10 a la menos 7, pero la verdad que a nivel fisiológico una reducción en este rango no tiene impacto sobre estos individuos, sobre su desarrollo motor, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, evaluamos, cuantificamos y después viene el criterio experto que dice si eso es relevante biológicamente o no. ¿Sí? Entonces el p-valor no nos habla de relevancia biológica, solamente nos habla de significación estadística, y el intervalo de confianza con sus números nos sirve para, desde la mirada experta, no es una respuesta que dé la estadística, saber si ese efecto es relevante biológicamente o no. Adriana, y desde ese punto de vista, ¿está bien decir, con este intervalo, ponele, concluir y decir, el efecto del etanol fue en centímetro cúbico por gramo de kilogramo, tan grande como menos 0,8 o por lo menos menos 0,2? Sí, te corrijo un par de cositas. Vos decís, el efecto fue. No, no es algo que pasó. Esto es para los ratones que están y que van a venir. Es el efecto de las drogas a nivel poblacional, el efecto del etanol sobre el volumen cerebral. ¿Se entiende? Entonces vos estimaste, se estima con 95% de confianza que el efecto del etanol sobre el volumen del cerebro en ratas de estos días, de esta cepa, bla, bla, se encuentra entre uno tan bajo como 0,2, una reducción de 0,2 centímetros cúbicos, hasta tan alta como 0,8 centímetros cúbicos. Cualquier valor en ese rango es posible. Claro. ¿Sí? Pero recuerden, está bueno lo del pasado, que ustedes concluyen sobre los procesos, no sobre la muestra. Pueden decir, mi muestra arrojó evidencias, bla, bla, pero después la conclusión va a ser, el etanol no tuvo efecto sobre el volumen, el etanol tiene efecto sobre el volumen cerebral. Bueno, nos vamos de acá. Ahora en un ratito ya no desesperen que cortamos, quiero cerrar
el cuestionario, a ver si quedó algo. Perdóname, una cosita que quiero que me quede claro. Entonces, cuando yo uso el intervalo de confianza, hablo a nivel poblacional y súper general. Eso es lo que me está diciendo. Que yo digo, bueno, pasa esto. O sea, tal cual. Menos cautos que cuando usamos beta, estimado y otras cosas que sabemos. Eso que es para son tu reales. muestra. Esa estimación es bastante irrelevante, porque es para estos 18 ratones la pendiente me dio tanto. Bueno, pero hablame en general. Claro, está bien. Bueno, ¿Puedo entonces, hacer una? sí. El parámetro en sí es como un número fortuito que en sí no tiene ningún error, ¿no? O sea, yo cuando doy un intervalo de confianza, si tengo una diferencia en la longitud del intervalo de confianza entre, por ejemplo, diferentes sustancias, quiere decir que la variabilidad de la población es diferente respecto a diferentes sustancias, como en el ejemplo puntual. A ver si entiendo para dónde vas. Si estás viendo distintas sustancias, que sería el otro ejemplo, el de comparación de medias, vamos a este, ahí la magnitud del efecto no te la da una media, sino acá, cuando tengamos un modelo de comparación de medias, un intervalo de confianza para esta media no me dice nada, porque a mí lo que me interesa es ver la diferencia con el control. Entonces, cuando practiquen con esto a la tarde y hagan las comparaciones y demás, ¿cómo medimos magnitud de efecto? Con delta de medias. Entonces vas a tener un intervalo de confianza al 95% para la media de vino menos la media del control. ¿Sí? Entonces, cuando hagas ese intervalo de confianza, suponete, te va a dar entre -2 y -1. Y de nuevo acá, ¿qué dirías? Dirías que estimadas con 95% de confianza, esto es una diferencia de medias, ¿no? Que la media del vino comparada con la media del control es entre 1 y 2 centímetros cúbicos en promedio más chico. Ok, y ponetele que vos tenés una del whisky y te da entre -4 y -0,5. Exacto. O sea, acá tenemos... ¿Podés interpretar eso? Más efecto, tal cual. Esto es media de whisky menos media del control. Entonces, ¿qué tiene más efecto, el vino o el whisky en disminuir el volumen cerebral? Y el whisky tiene un efecto más grande. En promedio tenemos un descenso mayor del ¿Y volumen de la cerebral. longitud del intervalo no podés interpretar algo también? Precisión. Pero capaz que me colgué con algo que no tiene No, mucho no, sentido. la longitud del intervalo, si en vez Claro. de esto tenés esto otro, te dice esta estimación no es tan precisa. Eso igual acá no te va a pasar porque tenemos un supuesto de igualdad de varianzas en los tratamientos. Entonces, Pero si pensaras que la precisión es, o sea, la precisión es respecto a este parámetro fortuito, que es cuánto da la media de todos los ratones en el universo existidos y por existir, ¿no? No, la precisión, la precisión y el ancho del intervalo tienen que ver con cosas circunstanciales de tu muestra. Tienen que ver con el tamaño de la muestra, entonces cuantos más ratones pongas en juego, más chico va a ser tu intervalo. Tiene que ver con la variación no explicada. Claro, pero la comparación de la longitud de dos intervalos, si yo tengo la misma cantidad de ratones, tiene que ver con que hay una diferencia en la variabilidad de las poblaciones, aunque los parámetros sean un número fijo. Bueno, y ahí lo que te digo, capaz lo podemos rever más adelante, pero vos para hacer esta comparación, primero chequeaste que hay igualdad de varianzas. Con lo cual, el ruido que le vas a asignar a todos los intervalos de confianza que hagas bajo ese cumplimiento de supuesto va a ser el mismo. Vas a estimar un único ruido común. Entonces, en general, vamos a ver que el ancho de los intervalos de confianza en los modelos con homocedasticidad es el mismo. Lo único que te va haciendo es cambiando según la diferencia de media. Genial, gracias.
Bueno, y una cosita más. Cuando hacemos un intervalo de confianza para una diferencia de medias, de nuevo, ¿qué nos tiene que pasar en ese intervalo de confianza para que digamos, no, che, no hay diferencias entre estos dos grupos? Incluya el 0. Que incluya el 0. Entonces, si comparamos mu de whisky, mu de vino con, bueno, igual acá ya se nos acabó, con etanol, y el intervalo de confianza contiene el 0, eso nos da la pauta de que no hay evidencias de que esas dos medias difieran. Entonces, básicamente, en lo que nos trae hoy, que son los diseños simples, y, perdón, avanzar un poquitito. Acá están, ¿ven? Esto es con el IMINS, justo acá no las pegué, pero acá están las estimaciones puntuales de las diferencias y con esto arman el intervalo de confianza. Hacia este estimador se le suma y se le resta. ¿Ves lo que preguntabas vos del ruido? ¿Ves que el error estándar es exactamente el mismo en todos? Porque lo que hizo es pulear todos los errores y sacar uno común. Entonces, por eso no va a haber diferencias. Con esto se arman los intervalos de confianza para las diferencias. Entonces, acá están. No. Entonces, si estamos en este modelo de regresión con variables cuanti, ¿cómo medimos la magnitud del efecto? Con un intervalo de confianza para beta 1. Si estamos acá en un modelo de comparación de medias, ¿cómo medimos la magnitud del efecto? Con un intervalo de confianza para delta de medias, para diferencia de medias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a cerrar con esto sobre los residuos del modelo. Residuos son los E minúscula, no son los épsilon. Los residuos son los muestrales, ¿no? Hay un residuo para cada observación, eso es verdadero. Los residuos pueden tomar valores positivos, no, pueden ser positivos o negativos. La suma de todos los residuos da 0, es así. Si ustedes suman todos los residuos, como son la media, es como el centro de gravedad, entonces siempre se va a compensar lo que está por exceso con lo que está por defecto. Y justamente esto hace que la media de los residuos y de los errores sea 0, que es lo que charlamos hoy. Bueno, y esta es polémica, la mayoría la contestó mal, y es, hay una cosa hermosa que se llama teorema central del límite, que dice que cuando el tamaño de la muestra es grande pasan cosas buenas, pero atenti con qué es lo que pasa bueno. Si yo tengo una variable que no es normal, no sé, por ejemplo, el colesterol. El colesterol en sangre tiene una distribución asimétrica. Entonces, si ustedes hacen un histograma y acá ponemos colesterol, da una cosa así, una distribución asimétrica positiva. Entonces, imaginemos que yo de acá saco una muestra de 10 personas, les mido el colesterol, y obviamente la muestra de 10 va a reflejar la estructura de la población, así que también me va a dar asimétrica positiva. Si saco una muestra de 100, si saco una muestra de 1000, ¿les parece que va a cambiar la forma en que se comporta el colesterol por tener más datos? Claro, no. No tiene sentido pensar que la distribución de la variable va a cambiar porque yo saqué, la observe mejor o peor, la observe en base a pocas observaciones o muchas observaciones. Entonces, y lo mismo pasa con los residuos. Los residuos, tener más residuos no va a hacer que si algo es asimétrico deje de serlo. Lo que pasa, lo que sí nos interesa es que los estadísticos pasan a comportarse normalmente. Entonces, por ejemplo, los estimadores pasan a, por ejemplo, el estimador de beta 1, el estimador de beta 1 pasa que si nosotros tenemos un tamaño de muestra lo suficientemente grande, el estimador de beta 1 tiende a comportarse normalmente. A pesar de que la variable no sea normal, las variables involucradas no sean normales. Lo mismo pasa con X raya. X raya
tiende a comportarse normalmente si tenemos un n, no sé, lo suficientemente grande. Algunos dicen de por lo menos 30. ¿Sí? Entonces, mi variable es así, horrible. Colesterol es asimétrica positiva. Yo saco una muestra de 10 personas, la media muestral no va a ser normal. Pero si saco una muestra de 1000 personas, la media de 1000 personas sí va a tener una distribución normal. Entonces, todo esto, si lo quieren ver mejor, teorema central del límite, que lo que asegura no es que la variable cruda, la variable que medimos en los individuos, cambie su distribución. Eso es imposible, no tiene sentido. Lo que cambia la distribución son los estadísticos, los estimadores que tienden a la normalidad. Entonces, esto no va a pasar, esto es falso, ¿sí? Porque estamos hablando de los residuos, que es una variable, de los errores, que es una variable aleatoria, pero sí los estadísticos. Y los residuos son insumos para evaluar los modelos, totalmente, vamos a usar muchísimo, lo van a ver ahora cuando vean la parte de cumplimiento del supuesto, vamos a usar muchísimo todo lo que son los residuos de cualquiera de los modelos que veamos, que van a ser muchos, para chequear. ¿Qué pasa con la normalidad? ¿Qué pasa con la homocedasticidad? ¿Sí? Todo lo que estamos, hay outliers, hay datos atípicos, ahí usamos los residuos. Este gráfico lo van a ver en un ratito, esto es verdadero, y el histograma puede servir para evaluar. Es una inspección gráfica, ¿no? Hacer un histograma es chusmear qué pasa con los datos. Hay pruebas formales, pero sí nos puede servir para entender lo de la normalidad. Bueno, y estos supuestos, creo que estaba todo bastante bien. Acá. Esto tiene que ver con lo mismo. Fíjense, la afirmación es, la distribución de los datos debe ser normal. Jamás hablamos de la muestra ni de los datos, hablamos de la variable, de la población, ¿sí? Del proceso. Entonces, en este caso era el ancho del sépalo, no sé qué, es el ancho del sépalo, no de estos 150 datos, el ancho del sépalo de la población de infinitas plantas de iris, es la que tiene que tener distribución normal. Lo mismo cuando prueban normalidad y, por ejemplo, no se cumple la normalidad, no van a decir, mis datos no son normales, estos 150 datos no son normales. No, no, la variable de la cual yo saqué una muestra de 150 observaciones no parece tener distribución normal. Bueno, me parece que con esto, a ver si acá tengo... Con esto ya podemos hacer una pausa. No encuentro dónde dejar de compartir. ¿Es un recreíto? ¿Cómo? Los gráficos generados, que era una opción que había que Sí, subir. eso es para variables dummy, justo para esto de quali con quanti, que yo ahora eso lo dejaría un poquito en suspenso, para no ampliar demasiado el panorama. Si ahora con Gerardo ven el tema de los supuestos que tiene que ver con lo que estuvimos charlando, y después retomamos un poquito para ver eso. ¿Querés cortarlo de la